Desde los albores de la civilización, el ser humano ha intentado comprender aquello que lo rodea y aquello que lo amenaza. Antes de que la ciencia pusiera nombres a las enfermedades, antes de que la astronomía explicara el movimiento de las estrellas o la biología revelara el origen de la vida, existían relatos que hablaban de lo desconocido, de lo invisible, de lo que habita más allá de la comprensión humana. En todos los rincones del mundo, las antiguas culturas imaginaron criaturas que desafiaban las leyes naturales. Eran monstruos colosales, híbridos imposibles, seres que devoraban hombres y dioses por igual. Algunos surgían de los océanos más profundos, otros descendían desde el cielo o emergían del inframundo. Muchos representaban el caos primordial, fuerzas que existían antes del orden del cosmos, y otros, más inquietantes aún, eran reflejos deformados del ser humano, nuestras pasiones, nuestros pecados, nuestros miedos más íntimos encarnados en formas monstruosas. Pero estas criaturas no eran simples invenciones para infundir terror. Cada una cumplía con un propósito dentro de su cultura: proteger templos sagrados, castigar la arrogancia humana, recordar la fragilidad de la existencia o servir de advertencia sobre aquello que nunca debemos desafiar. En sus historias hay sabiduría oculta, verdades sobre la condición humana y sobre el universo mismo, porque al fin y al cabo, cada monstruo es también un espejo que nos muestra lo que más tememos ver. Hoy viajaremos por los mitos de Grecia, Escandinavia, Japón, Mesopotamia, América precolombiana y muchas otras culturas para descubrir a los 10 monstruos más aterradores del mundo antiguo. No son dioses ni héroes, ni símbolos del orden, son fuerzas indomables que desafían la razón, criaturas nacidas del miedo colectivo que recuerdan una verdad fundamental: que por más que avancemos, por más que comprendamos el universo, el ser humano seguirá temiendo a la oscuridad. Yo soy el tío Funky y hoy vamos a ver Top 10 criaturas del mundo antiguo. Puesto 10, Tikbalan, en lo profundo de las selvas tropicales de Filipinas, donde la niebla se aferra a los árboles como un velo antiguo y los caminos parecen moverse por voluntad propia. Se dice que habita una criatura nacida del caos primigenio, el Tikbalan, con el cuerpo huesudo y alargado de un hombre, las patas retorcidas de un caballo y el rostro grotesco de una bestia burlona. Este ser ha aterrorizado a los viajeros durante siglos. No es simplemente un monstruo, sino un espíritu del extravio, una entidad que no mata con garras o colmillos, sino con la pérdida y la confusión. Su origen se pierde en las brumas de la tradición oral precolonial, cuando los pueblos del archipiélago creían que la selva era el dominio de fuerzas caprichosas e incomprensibles. Algunos dicen que el Tikbalan fue un antiguo guardián que se rebeló contra los dioses. Otros que es el espíritu de un hombre maldito, condenado a vagar entre el mundo humano y el espiritual. Lo que todos coinciden es en su método: manipula el entorno, altera los caminos y repite paisajes para que los viajeros caminen en círculos hasta perder la cordura. Su poder no reside en la violencia física, sino en lo psicológico. El Tikbalan se alimenta del miedo que nace del no saber si lo que ves es real, de la desesperación que surge cuando el bosque se convierte en un laberinto sin fin. En algunas leyendas puede ser dominado si logras montar su lomo y arrancar uno de sus crines dorados, pero pocos han sobrevivido al intento. En algunos relatos más oscuros aseguran que el Tikbalan no se limita a perder a sus víctimas, las guía deliberadamente hacia portales invisibles, a planos espirituales de los cuales nunca regresan. Allí, dicen, sus almas se convierten en parte del bosque mismo, condenadas a vagar eternamente, susurros perdidos en hojas y raíces. Es por eso que en muchas aldeas aún se hacen ofrendas antes de entrar en la selva, no por respeto a la naturaleza, sino por el miedo a despertar la atención de quien la habita. El Tikbalan representa este territorio primitivo, que no necesita dientes ni fuego, el miedo a perderse, a no volver jamás, a que el mundo se convierta en un espejo distorsionado. Puesto 9, Gasha Dokuro. En el corazón del folclore japonés se alza una criatura que parece nacida directamente de una pesadilla, el Gasha Dokuro, un coloso esquelético que camina bajo la noche sin luna, invisible, hasta que ya es demasiado tarde. Su nombre significa literalmente esqueleto hambriento,
y según las antiguas crónicas, surge del rencor de miles de muertos sin entierro, víctimas de guerras, hambrunas o enfermedades. Cada hueso, cada fragmento, se une en la oscuridad para formar un titán óseo de más de 15 metros de altura, impulsado únicamente por el odio y el hambre insaciable. El Gashadokuro no es un monstruo que ruge ni anuncia su presencia, se desliza en silencio absoluto, cazando humanos desprevenidos en los caminos solitarios. Las leyendas dicen que solo escucharás un débil tintineo en tus oídos, justo antes de que te devore, triturándote con sus fauces esqueléticas. A diferencia de otros yokai, no busca venganza contra un enemigo en particular, sino que representa un rencor colectivo, una furia ancestral nacida de la injusticia y el abandono. En su naturaleza hay una crítica silenciosa, el destino trágico de aquellos olvidados por la historia. Algunos monjes y chamanes aseguraban que, si se honraban a los muertos adecuadamente, el Gashadokuro se desvanecía con el tiempo, pero si se ignoraba sus señales, el esqueleto continuaba merodeando generación tras generación, alimentando su cuerpo con nuevas víctimas. Esta cualidad lo convierte no solo en un monstruo físico, sino también en un recordatorio espiritual. La muerte sin honor ni memoria puede convertirse en una fuerza que trasciende el mundo humano. El Gashadokuro representa la unión de la tragedia humana con lo sobrenatural. Es la materialización del dolor colectivo, un espectro que demuestra que incluso cuando los muertos son olvidados, pueden encontrar la forma de volver y reclamar lo que creen que les pertenece. Puesto 8. Yorogumu. En el folclore japonés hay criaturas que no atacan con colmillos gigantes ni con garras descomunales, sino con seducción, engaño y paciencia. Entre ellas, ninguna es tan temida como la Yorogumu, la araña mujer, que puede transformarse en una belleza irresistible para atraer a sus víctimas. Su nombre significa literalmente araña que enreda, y su historia es tan perturbadora como fascinante. Se dice que cuando una araña vive más de 400 años, adquiere la conciencia, poder sobrenatural y la habilidad de cambiar de forma. En apariencia humana, Yorogumu suele presentarse como una joven hermosa que vive sola en una casa apartada cerca de un bosque o cascada. Los hombres que la encuentran quedan hechizados por su presencia y aceptan seguirla, sin sospechar que están cayendo en una trampa mortal, porque una vez dentro de su guarida, las paredes se cubren lentamente con hilos invisibles y la mujer perfecta se convierte en un monstruo arácnido gigantesco, con colmillos venenosos y 8 patas listas para envolver y devorar. Más allá de su aspecto monstruoso, lo verdaderamente aterrador de Yorogumu es lo que simboliza: la cara amable del peligro, el disfraz que adopta el horror para infiltrarse en la vida humana. No necesita perseguir a sus víctimas porque ellas llegan solas, atraídas por sus promesas. Algunas versiones cuentan que incluso mantiene a sus presas con vida durante días o semanas, alimentándose lentamente de su energía vital, mientras teje su red alrededor de sus cuerpos, como si el sufrimiento fuese parte del festín. Las antiguas leyendas también dicen que Yorogumu controla enjambres de arañas más pequeñas, usándolas como sus ojos y oídos, o que hipnotizan a los hombres con su canto. En todos los casos, el resultado es el mismo: quien cruza su camino jamás regresa, y aunque hoy se le considera un mito, muchas aldeas antiguas en Japón evitaban ciertos caminos o casas abandonadas, temiendo que aún pudiera haber una Yorogumu esperando en la penumbra. Puesto 7. Cerbero. En el oscuro corazón del inframundo griego, allí donde las almas cruzan el río Estigia y la luz del sol nunca alcanza, se alza una criatura nacida del miedo primigenio y la voluntad de los dioses: Cerbero, el perro infernal de 3 cabezas, guardián de las puertas del Hades y centinela del mundo de los muertos. Su origen es tan monstruoso como su deber, pues es engendro de Tifón y Equidna, 2 de los seres más temidos de la mitología, y destinado desde su nacimiento a vigilar confines entre la vida y la muerte. Cerbero no es un simple animal mitológico, es la encarnación del límite infranqueable. Con sus 3 cabezas, siempre alerta, representa el pasado, el presente y el futuro, vigilando cada instante del tiempo para que ningún alma escape del reino de los muertos. Su cuerpo es gigantesco, cubierto de un pelaje negro, como la noche eterna, y de su espalda surgen serpientes enredadas que silban con furia. Su cola, en algunas versiones, es la de un dragón, símbolo de su poder devastador. Cada rugido suyo
hace temblar el suelo del Tártaro, y su sola presencia infunde terror incluso en los espíritus más antiguos. Pero lo que hace a Cerbero realmente aterrador no es solo su ferocidad, sino su naturaleza implacable. Ningún alma mortal ha cruzado jamás sus fauces sin el permiso de Hades. Incluso los héroes más legendarios, como Hércules, Orfeo o Eneas, debieron enfrentarse a él o engañarlo para entrar en el inframundo. Más que un monstruo, Cerbero es un símbolo del orden cósmico. Su deber no es el mal, sino el equilibrio, impedir que la muerte sea violada, que los muertos regresen o que los vivos se atrevan a desafiar el destino. Y así, Cerbero no solo encarna el terror del más allá, sino el recordatorio viviente de que todo camino termina y que al final alguien siempre está esperando del otro lado. Puesto 6. Esilia. En las profundidades traicioneras del mar, allí donde los antiguos navegantes temían perderse para siempre, habita uno de los horrores más temidos del mundo antiguo, la Esilia, la devoradora de hombres, el monstruo que convirtió el paso por el estrecho de Mesina en un juicio mortal. Su nombre era suficiente para congelar el corazón de cualquier marinero, porque donde Esilia moraba, la muerte era casi inevitable. Su origen es tan oscuro como trágico. En algunos relatos, Esilia fue una hermosa ninfa marina, amada por el dios Glauco, pero la celosa hechicera Circe la maldijo, transformándola en una criatura abominable. De su cintura brotaron 6 colosales cabezas de perro, con fauces voraces, cada una hambrienta de carne humana. Su cuerpo estaba enredado en tentáculos y serpientes marinas, y su cola era la de un monstruo desconocido del abismo. Pegada a las rocas, oculta entre la espuma y la sombra, esperaba el paso de los barcos para devorar a 6 hombres con cada ataque. Esilia representa el terror más puro para los antiguos griegos, el peligro imprevisible que acecha incluso cuando todo parece bajo control. Era imposible escapar de su alcance sin pagar un precio. Ni héroes ni dioses se atrevían a desafiarla directamente. Incluso Odiseo, con toda su astucia, solo pudo pasar junto a ella, aceptando la pérdida de varios de sus hombres, porque enfrentarse a Esilia era enfrentarse al hambre saciable del mar mismo. No hay negociación ni escape. Su existencia era un recordatorio brutal de que la naturaleza, inmensa, indiferente y despiadada, siempre exigía un tributo. Más allá del mito, Esilia es el símbolo del miedo ancestral al océano, un monstruo nacido de las profundidades que encarna el lado más cruel y voraz de la naturaleza. En su rugido se oye el grito del abismo y en sus fauces la certeza de que el mar, como la muerte, siempre toma lo que quiere. Por eso, incluso entre las criaturas más aterradoras del mundo antiguo, Esilia ocupa un lugar especial, no solo como un monstruo, sino como una fuerza imparable que recuerda a la humanidad lo frágil que es frente a los poderes primordiales del mundo. Puesto 5. Fafnir. Entre los monstruos más temidos de las sagas nórdicas, pocos evocan tanto terror y respeto como Fafnir, el dragón que no nació como bestia, sino como hombre. Su historia comienza con la tragedia de la ambición humana. Fafnir era originalmente un enano, hijo del rey Reidmar, famoso por su astucia y sed de poder. Cuando el dios Loki mató por accidente a uno de sus hermanos, pagó la deuda con un tesoro maldito, el oro del enano Anpari, cargado con una maldición ancestral que destruía a quien lo poseyera. Ese oro despertó en Fafnir un deseo insaciable que lo llevó a asesinar a su propio padre y reclamar el tesoro para sí mismo. La codicia lo corrompió hasta el alma. Día tras día, Fafnir se fue apartando de los suyos, abandonando toda forma humana hasta que su cuerpo se transformó en el reflejo de su avaricia. Un gigantesco dragón cubierto de escamas tan duras como el hierro, con fauces capaces de desgarrar acero y un aliento venenoso que ennegrecía la tierra a su paso. Ya no era un hombre, sino una abominación que dormía sobre su montaña de oro, dispuesto a matar a cualquiera que se acercara. Más que una criatura física, Fafnir representa un símbolo universal del mito, la destrucción del interior causada por la avaricia. Su transformación no fue obra de la magia ni de los dioses, sino del deseo insaciable que devora el alma y lo convierte en un monstruo. En su cueva oscura, donde el oro brilla como fuego en la penumbra, Fafnir encarna la idea de que el verdadero monstruo nace dentro de nosotros mismos. Ni héroes comunes ni ejércitos se atrevieron a desafiarlo. Solo el valiente Sigurd,
guiado por la sabiduría del dios Odín, logró tenderle una trampa. Cavando un foso bajo el camino del dragón, lo atravesó con su espada cuando éste se arrastraba sobre él. Incluso en su agonía, Fafnir advirtió al héroe sobre la maldición del tesoro, sabiendo que su destino sería compartido por quien poseyera aquella riqueza maldita. La leyenda de Fafnir trascendió en las sagas nórdicas y se convirtió en el arquetipo del dragón guardián del tesoro en la literatura occidental. No es simplemente una bestia poderosa, es la manifestación viviente de la corrupción y la codicia, una advertencia ancestral de que la ambición desmedida no solo destruye lo que amamos, sino que nos transforma en aquello que más tememos. Puesto 4. Cipactli. Antes de que existiera el cielo y la tierra, antes que incluso el tiempo tuviera nombre, los antiguos mexicas hablaban de un monstruo que flotaba en el caos acuático del origen. Cipactli, la bestia primordial, no era un animal reconocible, sino un híbrido aterrador con fauces en cada articulación, una mezcla de cocodrilo, pez y lagarto gigantesco que se alimentaba no de carne, sino de todo lo que intentaba surgir a la existencia. Según el mito, cada vez que los dioses trataban de formar el mundo, Cipactli lo devoraba, impidiendo que el cosmos naciera. Su apetito era infinito, no conocía el descanso ni el propósito del más allá, y su mera presencia representaba el caos absoluto, el estado primigenio, sin orden ni frontera. En ese abismo, sin forma, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dos de las más poderosas deidades, comprendieron que el universo nunca podría existir mientras Cipactli siguiera libre. Por ello, decidieron enfrentarlo en una batalla cósmica. El monstruo luchó con furia descomunal, devorando incluso el pie de Tezcatlipoca, pero finalmente fue derrotado. De su cuerpo desmembrado nació el mundo. Su espalda se convirtió en la tierra, sus lágrimas en el río y su carne en montañas y valles. Incluso su aliento seguía vivo, soplando a través del universo, como el viento que aún lleva consigo el eco del caos. Sin embargo, los mexicas creían que Cipactli nunca murió por completo. Su esencia seguía latiendo en el corazón del mundo, recordándonos que la creación no surge de la nada, sino del sacrificio y la violencia del caos primordial. Pero Cipactli no solo fue un monstruo que dio forma al cosmos, también simboliza la voracidad insaciable del universo mismo. En la cosmovisión mesoamericana, el tiempo era un ciclo de nacimiento y destrucción, y Cipactli representaba esa fuerza que devoraba para que algo nuevo pudiera surgir. Incluso los dioses, con todo su poder, debieron negociar con el monstruo. Le ofrecieron sacrificios humanos para mantenerlo satisfecho y evitar que intentara recuperar lo que una vez fue suyo. Así que Cipactli ocupa un lugar especial en este panteón de las criaturas, no por su forma monstruosa, sino porque representa el miedo más profundo de todos, que la creación, el orden y la vida son frágiles conquistas sobre un abismo que siempre espera para devorarlo todo. Puesto 3. Leviatán. En las profundidades más oscuras del océano primordial, donde la luz no ha tocado jamás el tiempo, habita uno de los monstruos más antiguos y temidos del imaginario mundo, el Leviatán, nacido del caos marino ante la creación del mundo. Su nombre significa el que se retuerce o el que se enrosca, y desde los primeros textos bíblicos fue descrito como una serpiente colosal, un dragón oceánico con escamas impenetrables, fauces capaces de engullir ejércitos enteros y un rugido que hacía temblar la creación misma. En el libro de Job se le describe como una criatura imposible de someter. Nadie puede domarlo. Al verlo, uno se arroja al suelo. No era un simple monstruo marino, sino la encarnación del caos primigenio que resistía al orden divino. Para los antiguos hebreos, el mar representaba lo indómito, lo caótico, lo que escapa al control humano y divino. Y en el corazón de ese abismo rugía el Leviatán, el enemigo del orden cósmico, el recordatorio de que incluso el universo tenía límites frente a lo incontrolable. Con el tiempo, la figura de Leviatán trascendió el mito religioso para convertirse en un símbolo universal del terror cósmico. Se decía que en el fin de los tiempos, Dios mismo descendería a enfrentarlo en un combate apocalíptico y que su cadáver sería ofrecido como banquete a los justos. Hasta este momento, el Leviatán permanece dormido en las profundidades, encadenado solo por la voluntad divina, esperando la hora en que las aguas vuelvan a reclamar lo que les pertenece. Pero lo que lo hace verdaderamente aterrador no es su tamaño ni su poder descomunal, sino lo que representa, el miedo a lo que no puede ser conocido, controlado ni destruido. El Leviatán es el recordatorio de que hay fuerzas en el universo que están más allá de la comprensión humana, que existían antes de nosotros y seguirán existiendo mucho después.
en muchas tradiciones, es incluso el reflejo de nuestra propia soberbia, el deseo de dominar el mundo, cuando en realidad somos apenas un instante frente a la eternidad del océano que lo engendró, una criatura que desafió incluso a Dios, y según la profecía, volverá cuando el orden del cosmos se debilite. Su existencia nos recuerda que, bajo la superficie del mundo que conocemos, aún laten las mismas aguas oscuras del principio, y en ellas el Leviatán sigue esperando. Puesto 2. Fenrir, en el corazón más oscuro de la mitología nórdica, donde el destino es inevitable y ni siquiera los dioses pueden escapar a su curso, surge la figura aterradora de Fenrir, el lobo colosal, hijo del dios embaucador Loki y la gigante Angrboda. Desde el instante de su nacimiento, los vaticinios anunciaron que no sería un simple animal, sino el verdugo del cosmos, el destructor de los dioses, aquel cuyo rugido anunciaría el comienzo del Ragnarok. Al principio, los dioses de Asgard intentaron criarlo entre ellos, pero pronto se dieron cuenta de que su tamaño crecía sin control y su poder aumentaba más allá de toda medida. Ni cadenas forjadas con hierro, ni conjuros antiguos pudieron contenerlo. Finalmente, los enanos, maestros en el arte mágico, forjaron la cadena de Clayburn, hecha con elementos imposibles: el aliento de un pez, el ruido de los pasos de un gato, la barba de una mujer. Con engaños, los dioses lograron atarlo, pero Fenrir, traicionado, arrancó la mano del dios Tyr como pago, jurando que cuando se liberara, el cielo y la tierra temblarían bajo sus fauces. Ese juramento define su legado en el Ragnarok. Fenrir romperá sus ataduras y se lanzará contra el mundo con un odio ancestral. Sus pasos harán entremecer la tierra, su aliento encenderá el cielo y con un salto colosal devorará al mismísimo Odín, el padre de todos. Ni la sabiduría ni la magia podrán detenerlo. Fenrir no es solo una bestia, es el destino hecho carne, la personificación del caos que ninguna fuerza puede evitar. Su figura es profundamente simbólica, representa el miedo humano, al destino inevitable, a las fuerzas que crecen en la oscuridad hasta que ya no pueden ser contenidas. Fenrir no es malvado en el sentido humano, es la consecuencia de los actos de los dioses, la respuesta natural, su arrogancia. Su furia es tan antigua como el universo y tan imparcial como la muerte. Para los antiguos pueblos nórdicos, la visión de un lobo gigantesco devorando al mismísimo rey de los dioses era una metáfora poderosa del ciclo eterno de destrucción y renacimiento. Ningún poder es eterno, ninguna orden dura para siempre. Fenrir nos recuerda que incluso los más poderosos pueden caer y que la naturaleza, salvaje, brutal e indiferente, siempre encontrará el modo de reclamar su lugar. Así, el devorador de dioses permanece encadenado en la penumbra, aguardando el momento en el que el cielo se quiebre y el fin comience. Y cuando lo haga, el rugido de Fenrir será el último sonido que los dioses escuchen. Puesto 1. Tifón. Hemos llegado al final y créeme que dejé lo mejor para la última parte, en lo más profundo del abismo, allí donde la tierra se funde con el caos primordial, nació una criatura que incluso los olímpicos temieron nombrar. Su nombre era Tifón, el más poderoso, aterrador y colosal de todos los monstruos que la mitología antigua haya concebido. Fue hijo de Gea, la madre de la tierra, y Tártaro, el abismo sin fin. Tifón no fue engendrado por azar, fue la venganza misma de la tierra contra los dioses que habían derrocado a los titanes. Su existencia era un desafío del orden cósmico, un recordatorio de que la creación también engendra destrucción. Las descripciones de este ser son tan vastas y descomunales como su poder. De su cuerpo nacían 100 cabezas de serpiente que hablaban lenguas desconocidas. Sus ojos ardían con fuego, y su voz era un coro de rugidos y gritos que hacían temblar el cielo. Sus alas cubrían el horizonte, y su aliento era un huracán capaz de arrasar con ejércitos. Cuando Tifón emergía de las entrañas del mundo, el suelo se abría en grietas ardientes, y el mar huía, despavorido, en su presencia. Ni siquiera los dioses pudieron enfrentarlo sin miedo. Cuando Tifón se alzó contra el Olimpo, la mayoría huyó, disfrazados de animales, ante su furia incontenible. Solo Zeus, el rey de los dioses, tuvo el valor de enfrentarlo. El combate que siguió fue un cataclismo cósmico, rayos y relámpagos chocando contra vendavales infernales, montañas desgarradas, mares evaporados por el fuego. Por un instante, el destino del cosmos pendió de un hilo, aunque finalmente Zeus logró vencerlo, aprisionándolo bajo el monte Etna, cuyas erupciones aún hoy se dice que son el aliento de Tifón tratando de escapar. La batalla
dejó claro que incluso los dioses tienen límites, porque Tifón no fue simplemente un monstruo, fue el enemigo absoluto, la encarnación de la destrucción, el caos que acecha más allá del orden divino. Su figura es mucho más antigua que un mito, representa el terror fundamental que yace en el corazón del universo, que por encima de cualquier poder, incluso del poder de los dioses, existe una fuerza primordial que no obedece las leyes ni reconoce autoridad. Tifón es el abismo hecho carne, no solo por su fuerza descomunal o su aspecto indescriptible, sino porque encarga la verdad que todos tememos. Incluso el cosmos puede ser devorado por aquello que lo engendró. Cuando el sol tiembla y la tierra ruge, los antiguos decían que era Tifón, moviéndose en las profundidades, esperando el momento de volver a reclamar el mundo que una vez desafió a los dioses. Y hasta aquí, viajeros del olvido. Gracias por acompañarme en este viaje de las criaturas del mundo antiguo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.